equipo 2 y el día de hoy le vamos a hablar acerca de las valvulopatías. Bueno, para empezar, vamos a ver qué son las valvulopatías. Como vemos en la imagen, tenemos la estructura anatómica del corazón y como podemos ver, esta va a estar constituida por válvulas, como pues ahora sí que ya sabemos la mayoría. Una valvulopatía va a ser aquella enfermedad propia de las válvulas del corazón, ya sea de la válvula mitral, válvula tricuspidia, de la aórtica o de la pulmonar. Bueno, estas enfermedades van a afectar tanto la función y la estructura de estas válvulas, que van a impedir que se abran o que se cierren. A la capacidad de que, bueno, a la afectación de que la válvula se abra, le vamos a llamar insuficiencia. Y a la capacidad de que se cierre le vamos a llamar a la capacidad para abrirse se le va a llamar estenosis. Y a la capacidad para que se cierre le vamos a llamar insuficiencia. Hablar acerca de estas cuatro válvulas, tanto de su insuficiencia y como la estenosis. Pero, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo que van a estar asociados a que estas válvulas se enfermen o se dañen? Bueno, primeramente vamos a tener que se van a dar por un desgaste y una calcificación relacionados con la edad. También con enfermedades congénitas directamente del corazón o también por alguna infección que afecte a las válvulas y impida que se abran o que se cierran y impiden en su función, así como también las infecciones de las paredes del corazón, como una endocarditis. También las enfermedades de las arterias, como la aterosclerosis, afecta a estas válvulas. Y como ya habíamos visto en las clases pasadas, desafortunadamente las enfermedades de las arterias, pues ahora sí que como ocupamos un lugar alto en la obesidad, pues es frecuente lo que sería la aterosclerosis, lo cual también nos podría dar una valvulopatía, al igual que un infarto del miocardio. Bueno, para empezar, les vamos a empezar a hablar acerca de la estenosis mitral, que pues ahí va a quedar a cargo de mi compañera Karen. Bueno, vamos a empezar con lo que es la estenosis mitral. Sobre todo, va a ser estrechamiento del orificio de la válvula mitral, que va a impedir lo que es el flujo de la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Acá se va a generar un aumento del volumen sanguíneo residual, lo que es en la aurícula, que se va a adaptar a esta nueva situación, que es dilatándose, o sea, agrandándose. A medida que el área de la válvula se vuelve mucho más pequeña, la presión se acumula y la sangre puede fluir de nuevo a lo que son los pulmones y va a causar un edema pulmonar, o sea, líquido en los tejidos pulmonares. La siguiente, por favor. Bien, sobre las causas principales, aquí nos menciona que es la fiebre reumática, pero otras causas menos frecuentes de obstrucción a la llegada de sangre al ventrículo izquierdo es la estenosis congénita de la válvula mitral, lo que es también el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, la calcificación del anillo mitral con la extensión a las valvas, la endocarditis infecciosa con grandes vegetaciones y el mixoma auricular izquierdo. En cuanto a la estenosis mitral pura o predominante, esta se va a observar sobre todo en casi el 40% de todos los pacientes con una cardiopatía reumática y un antecedente de fiebre reumática. Y en la estenosis de origen reumático, esta inflamación sobre todo va a originar un engrosamiento difuso de las valvas con formación de tejido fibroso o depósitos calcificados por ambos signos. Y estas comisuras mitrales se van a fusionar y lo hacen también en cuanto a las cuerdas tendinosas y estas sobre todo se van a cortar y las valvas valvulares se endurecen y tales cambios a su vez van a ajustar lo que es el vértice de la valva y van a tener en forma de embudo o en boca de pez. Y pues el elemento nocivo inicial
de la válvula mitral, pues lo que ya les había dicho va a ser de origen reumático, pero va a tener cambios ulteriores que pueden ser exacerbados por un cuadro inespecífico que va a ser consecuencia de un traumatismo de la válvula, o una alteración de los mecanismos de flujo. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, aquí nos menciona que en adultos normales, sobre todo el orificio de la válvula mitral tiene de 4 a 6 centímetros cuadrados de área, pero cuando existe una obstrucción notable, por ejemplo, cuando el orificio del área disminuye menos de 2 centímetros, esta sangre puede fluir de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y solamente si se impulsa por un gradiente tensional extraordinariamente grande auriculoventricular izquierdo, este es el signo sobre todo hemodinámico característico de la estenosis mitral. Pero cuando cuando existe este incremento de las tensiones capilares venosas y de las arterias pulmonares, va a generar que disminuya lo que es la distensividad pulmonar y contribuya a la disnea con el ejercicio. En cuanto a las primeras crisis de disnea, estas suelen desencadenarse por trastornos clínicos que intensifican la rapidez de flujo sanguíneo a través del orificio mitral, con lo cual aumenta todavía la presión de la aurícula izquierda. En cuanto a la presión diastólica y la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo van a ser normales, pero en la estenosis aislada. Y cuando tenemos una estenosis intensa y siempre que aumente significativamente la asistencia vascular pulmonar, esta va a aumentar la presión de las arterias pulmonares, incluso estando en reposo, y todavía lo va a hacer más en cuanto al ejercicio. Y esto puede originar a un incremento secundario de la presión y a volumen diastólico del ventrículo derecho. La siguiente, por favor. En cuanto al gasto cardíaco, aquí nos menciona que las personas que tienen estenosis mitral intensa, o sea que tienen un orificio mitral de 1 a 1.5, el gasto cardíaco pues va a ser normal o casi lo es en reposo, pero este va a aumentar al nivel subnormal durante el ejercicio. Y cuando tenemos una estenosis muy cerrada, o sea un área valvular menos de 1, en estos pacientes va a haber un aumento, sobre todo extraordinario, de la resistencia vascular pulmonar. O sea, el gasto cardíaco es subnormal, incluso en reposo, y posiblemente no aumente o incluso puede disminuir durante la actividad. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la hipertensión de la pulmonar, aquí tenemos signos clínicos y hemodinámicos de la estenosis mitral que van a reciben la influencia importante al nivel de la presión de las arterias pulmonares. Y esta hipertensión de la pulmonar va a ser consecuencia de una transmisión retrógrada pasiva de la mayor presión de la aurícula izquierda, una constricción arteriolar pulmonar, o también llamada la segunda estenosis, que posiblemente va a ser inducida por la aurícula izquierda y la hipertensión venosa pulmonar, o una hipertensión pulmonar reactiva. Y por último tenemos el edema intersticial de las paredes de los vasos pulmonares finos. Y por último, en la etapa final, que va a haber los cambios restrictivos orgánicos del lecho vascular pulmonar. Y esta hipertensión intensa de la pulmonar va a originar lo que es una ventriculomegalia derecha, una insuficiencia tricuspidia secundaria, una insuficiencia pulmonar y también insuficiencia cardíaca del lado derecho. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los síntomas, esto nos dice que el periodo de latencia va a ser sobre todo en climas templados. Y muchos de estos pacientes van a comenzar a presentar la discapacidad en el cuarto decenio de la vida. Las personas que muestran estenosis mitral y que demuestran lo que son síntomas graves de esta enfermedad van a evolucionar lo que es inexorablemente hasta el fallecimiento en un término de 2 a 5 años. Y uno de los principales síntomas serían dificultad para respirar, especialmente cuando te ejercitas o te recuestas, y conforme evoluciona la estenosis mitral, hay grados menores de sobrecarga que a veces encadenan lo que es la disnea.
Y aquí al paciente va a mostrar una limitación en cuanto a sus actividades diarias y surge lo que es la ortopnea y una disnea nocturna paroxística. Otra sería la fatiga, especialmente durante mayor actividad física, pies o piernas hinchados, palpitaciones, sensación de latidos de corazón rápidos y agitados, mareos o desmayos, tos con sangre, molestias o el dolor en el pecho. En cuanto a la tos con sangre, que es la hemoptisis, es consecuencia, sobre todo esta va a ser consecuencia de la ruptura de las conexiones venosas broncopulmonares como consecuencia de la hipertensión venosa pulmonar. Esta sobre todo afecta más a menudo a pacientes que muestran mucho mayores tensiones de la aurícula izquierda, sin incremento sobre todo extraordinario de las resistencias vasculares pulmonares y rara vez es mortal. Sobre todo aquí existen causas de morbilidad y mortalidad a finales de la evolución de la estenosis mitral que van a estar dadas por las embolias pulmonares repetitivas, a veces con infartos, incluso las infecciones pulmonares como bronquitis, bronconeumonía, neumonía, y estas suelen complicar la estenosis mitral no tratada, en particularmente, sobre todo en lo que es los meses de frío. La siguiente, por favor. En cuanto a los cambios pulmonares, dice que además de los cambios que hay en el lecho vascular pulmonar, a menudo se observa lo que es un engrosamiento fibroso pues, de las paredes de los alvéolos y los capilares pulmonares, generando así que disminuya la capacidad vital, la capacidad pulmonar total y la capacidad respiratoria máxima y la captación de oxígeno por unidad de ventilación. En cuanto a la distensibilidad pulmonar, disminuye todavía más conforme aumenta en el ejercicio la tensión capilar pulmonar. La siguiente, por favor. En cuanto a los trombos y émbolos, aquí los trombos se pueden formar en lo que es sobre todo en la aurícula izquierda. Sí, en particular, si va a haber un aumento del tamaño de la orejuela en la cavidad de las personas con estenosis mitral. En cuanto a la embolización sistémica, cuya incidencia es de 10 a 20%, afecta con mayor frecuencia en pacientes con una fibrilación auricular. Y esta embolización sistémica pues va a ser la manifestación inicial en personas sobre todo que son asintomáticas y que tienen solo una estenosis mitral poco intensa. La siguiente, por favor. Entrando en lo que es inspección y palpación, aquí el paciente, sobre todo que tiene estenosis mitral profunda, se le advierte o a veces se le logra ver lo que es una hiperemia malar con las fases azulosas y comprensivas. Aquí por lo general la presión arterial es normal o levemente menor. Y en las personas con un ritmo sinusal o una hipertensión intensa en la pulmonar o una estenosis tricuspidia, pues este se acompaña del pulso venoso yugular, denotando ondas A o notables por lo que es la sístole vigorosa de la aurícula derecha. Esto en contadas ocasiones sobre todo, va a aparecer lo que es un frémito diastólico en el vértice cardíaco y va a estar el paciente en decúbito lateral izquierdo. En cuanto a la auscultación, pues aquí sobre todo vamos a escuchar el primer ruido cardíaco, que va a ser el más intenso en las etapas iniciales de esta enfermedad y va a tener retrasos mínimos. Acá el componente pulmonar del segundo ruido también suele ser mucho más intenso con las extensiones más altas de las arterias pulmonares. Y en la expiración, sobre todo, vamos a captar fácilmente lo que es el chasquido de abertura de la válvula mitral en el vértice pues, del corazón o exactamente pues, por debajo del mismo. Y en el chasquido de abertura va a estar seguido de un soplo diastólico de rodadura,
que este también va a tener un tono alto, que se percibe mejor en el vértice, sobre todo con la persona en decúbito lateral izquierdo. En cuanto a los soplos diastólicos suaves de grado 1 o 2 y 6, por lo común se percibe en el vértice pues, del corazón o en el borde esternal izquierdo en personas con una estenosis mitral pura. En individuos con estenosis mitral e insuficiencia del ventrículo derecho, puede observarse una hepatomegalia, edema tarsiano, ascitis y derrame pleural, particularmente en la cavidad pleural derecha. ¿Puedes regresar la de auscultación? Karen, ¿sabes cómo se llama todo ese complejo que acabas de comentar? Es un signo muy patognomónico de estenosis mitral. No, doctora. Bueno, la estenosis mitral, nada más para terminar esto de la auscultación, la estenosis mitral, obviamente como Karen lo ha comentado, es una dificultad para el cierre. Entonces, ustedes recuerden que en esta fase de la sístole, como lo comenta aquí, no va a haber ningún problema. El primer ruido y la sístole es limpia, ¿sí? El segundo ruido, ahí es donde empieza ya las modificaciones. Hay un segundo ruido más intenso y después de eso viene un retumbo mitral, que es un chasquido, se da el chasquido de apertura y luego el retumbo mitral, que es el soplo rugoso, diastólico, es un soplo de baja intensidad, ¿sí? Obviamente la maniobra de Pachón, el decúbito lateral izquierdo, es necesario para poder auscultarlo. Los soplos diastólicos son más difíciles de auscultar, ¿sí? Entonces, después de este soplo diastólico rugoso, terminamos y esto se da en un ritmo sinusal con una estenosis mitral pura, ¿sale? Y se llama ritmo de Durosies. El ritmo de Durosies es patognomónico de la estenosis mitral. Aparte de la insuficiencia aórtica van a ver el signo de Durosies, eso es otra condición. El ritmo de Durosies es todo esto que ha comentado ella, un primer ruido intenso, una sístole limpia, un chasquido de apertura, un retumbo mitral o soplo rugoso, ¿vale? El soplo se le llama retumbo mitral. Esto es lo que implica el ritmo de Durosies, ¿sale? Adelante. Sí, doctora. Seguimos con lo que son los estudios de laboratorio. Aquí el principal que nos mencionaba es un electrocardiograma, que aquí sobre todo en la estenosis mitral, el ritmo sinusal de la onda P suele sugerir una auriculomegalia izquierda, porque esta onda puede ser más alta, y el pico hay un pico en la derivación 2 y está directa en la derivación de B1. Y en casos de la hipertensión y en casos de que la hipertensión intensa de la pulmonar o de la estenosis tricúspide complique la estenosis mitral, y se puede producir lo que es una auriculomegalia derecha. Bueno, en cuanto a la ecocardiograma, aquí, sobre todo si se hace con un flujo de color y de Doppler espectral, se va a obtener lo que es una información crítica que va a incluir las mediciones de la velocidad de la penetración del flujo mitral durante lo que es el llenado diastólico temprano y el cardíaco, y en personas con un ritmo sinusal. En cuanto a la radiografía de tórax, aquí se observan lo que son los primeros cambios, que incluye el enderezamiento del borde superior izquierdo
de la silueta cardíaca y el abultamiento de las arterias pulmonares, así también la dilatación de las venas pulmonares del lóbulo superior y el desplazamiento del esófago hacia atrás por la auriculomegalia izquierda. En cuanto al cateterismo cardíaco, esto dice que es útil para la búsqueda de lesiones acompañantes como estenosis aórtica. En cuanto a este cateterismo cardíaco, dice que el cateterismo cardíaco de las mitades, sobre todo tanto izquierda como derecha del corazón, va a ser útil para ver si hay diferencias entre los signos clínicos y los no penetrantes que va a incluir los obtenidos con un ecocardiograma transesofágico y los estudios ecocardiográficos durante, pues, sobre todo el ejercicio. En cuanto al cateterismo y el angiograma, sobre todo coronario, por lo común no son necesarios pues, en la toma de decisiones sobre cirugía en personas menores de 65 años de vida con signos típicos pues, de obstrucción mitral. Y en cuanto al cateterismo y la ventriculomegalia izquierda, pueden ser útiles en personas en quienes se le practicó la valvulotomía mitral percutánea con globo o una cirugía de la válvula mitral, pues sobre todo por una estenosis mitral, y que presentan de nuevo síntomas, lo que son limitantes. Bien, y por último tenemos lo que es el tratamiento. Aquí nos decía que en sujetos sintomáticos, pues por lo regular se logra, se logra la mejoría con la restricción de la ingesta de sodio y con dosis pequeñas de diuréticos orales. Y es importante realizar en forma indefinida la administración de warfarina orientada a lograr un índice determinado pues, para normalizar a los pacientes con una estenosis mitral que tienen una fibrilación, sobre todo auricular, o antecedentes de tromboembolia. En cuanto a la estenosis reumática, podemos ver de que se clasifica como estenosis grave y progresiva. Cuando tiene el área de la válvula mitral menos de 1 centímetro y es asintomática, que sobre todo está en la etapa C, pero si el paciente no presenta lo que son coágulos de la aurícula izquierda, pues va a estar lo que es en vigilancia periódica, y si este paciente sí presenta lo que son coágulos o no hay una morfología favorable a la válvula, pues aquí lo que se le recomienda es una sí, aquí sobre todo se le recomienda una comisulotomía mitral percutánea con globo, y si este paciente pues es sintomático, por lo mismo si nos da una morfología favorable, y se le practica igual lo que es la comisulotomía mitral percutánea con globo, y pues si no sería una cirugía de lo que es la válvula mitral. En cuanto a la estenosis grave, que tiene un área mitral menos de 1.5 y si es asintomática y tiene una fibrilación auricular de comienzo, o sea, reciente, aquí igual lo que practicamos es una comisulotomía mitral percutánea con globo. Y pues aquí el paciente pues no presenta nada de estos signos, pues se va a encontrar en lo que es una vigilancia periódica. Sobre todo cuando tiene una estenosis mitral progresiva, que su área de la válvula mitral va a ser mayor de 1.5, pues aquí igual el paciente se le tiene que hacer, si presenta mayor de 25 miligramos con esfuerzo, pues ya se le hace lo que es una comisulotomía mitral percutánea con globo, y pues si nos dice que no presenta ni uno de estos, pues hacemos lo que es una vigilancia periódica. Atrás, por favor, Karen. ¿Me dejas la diapositiva anterior? Bueno,
Realmente no sé de dónde sea la nomenclatura que están usando, pero con la traducción, quizás lo que hay es problemas con la traducción, ¿sale? Nosotros evaluamos a la estenosis mitral mediante un ecocardiograma. Es la única forma, o la forma más fácil, el estándar de oro para determinar el área valvular mitral es el ecocardiograma, y con eso definimos si la estenosis mitral es leve, moderada o severa. Entonces, para nosotros, aquí en Latinoamérica, la estenosis mitral leve se denomina cuando el área valvular es menor de 1, perdón, cuando el área valvular es menor, es mayor de 1.5, así como lo tienes tú con una estenosis progresiva, eso sería el equivalente para nosotros de un área valvular, una estenosis mitral leve, perdón. En el siguiente, donde dice que es menor de 1.5, sería la estenosis moderada, y en el siguiente, donde dice que es de menos de 1 centímetro, esa sería la estenosis severa, ¿vale? Es leve, moderada y severa. Entonces, eso lo determinamos mediante el ecocardiograma, y dependiendo de la evolución de cada una de las estenosis es cómo manejamos. Básicamente, para la estenosis mitral tenemos dos posibilidades: o la cirugía, esto que está marcado en verde, aquí ustedes tienen a un lado las clasificaciones de evidencia, ¿no? Estos son clase 1, lo ideal para la estenosis mitral, que es sintomática, ya sea una estenosis mitral moderada o severa, que es sintomática, lo ideal al final de cuentas es un cambio valvular mitral, que es reemplazo valvular mitral, que eso es una cirugía y se coloca una prótesis mecánica, o bien una intervención percutánea. No sé de cuándo sea este cuadro. Actualmente tenemos también los procedimientos de intervención como una prioridad. Bueno, sí, aquí lo está marcando, ¿no? Perdón, el reemplazo y las intervenciones percutáneas como una primera elección. Si el paciente se puede someter, si está en condiciones, esto también lo definimos por ecocardiograma. La diferencia entre la cirugía y el cateterismo, bueno, sería que el cateterismo es una recuperación mucho más pronta, no hay una herida quirúrgica, el tiempo de estancia hospitalaria es muy corto, el pronóstico es muy bueno, pero sí debe cumplir ciertas condiciones ecocardiográficas esa válvula, porque el riesgo es principalmente embolismos, ¿no? Hay que recordar que la estenosis mitral, por su fisiopatología, lo más importante es que va a generar una dilatación auricular severa, y eso va a condicionar ectasia y fibrilación auricular y un riesgo alto de embolismos. Entonces, el problema más grande de la estenosis mitral es el riesgo de cardioembolismos. Entonces, a la hora de hacer un reemplazo valvular o inclusive este procedimiento de la valvuloplastía, hay que definir que no hay trombos intracavitarios, hay que definir que la válvula no está calcificada, que al meter el balón a la válvula, pues se va a distender bien, que no se van a liberar trombos o calcificaciones que se puedan dar a la circulación mayor, ¿no? Entonces, la valvuloplastía o la valvulotomía, que son dos procedimientos diferentes, es algo muy bueno por cateterismo, pero tiene sus restricciones en las indicaciones, ¿no? Y bueno, fuera de estas dos condiciones del reemplazo valvular o de la valvuloplastía, la mayoría de los pacientes que están asintomáticos, pues les damos manejo de acuerdo a su evolución: restricción de líquidos, restricción de sal, reducir evitar los cardioembolismos. Si el paciente está en fibrilación auricular, hay que darle anticoagulante, todo el manejo que ya hemos visto, y sobre todo diuréticos para reducir
la presión pulmonar, ¿no? Aquí todo es retrógrado. Si la aurícula izquierda está dilatada, pero la válvula no se puede abrir, entonces va a aumentar la presión pulmonar y esa presión pulmonar alta va a generar la hemoptisis que comentaba Karen, va a generar la dilatación de las cavidades derechas, aurícula ventrículo, va a generar ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema de miembros inferiores. Es toda una cardiopatía que genera insuficiencia cardíaca retrógrada y derecha. Entonces, depende no solo del área valvular, sino de la sintomatología para definir el tratamiento de este paciente. Adelante, Karen. Pues ya sería todo de mi parte, Doc. Gracias. Ok, gracias. Bueno, ahora le vamos a hablar acerca de la insuficiencia mitral. Bueno, primero vamos a hablar un poco acerca de la prevalencia. Bueno, se dice que el 17% de la población general va a sufrir estas valvulopatías de la insuficiencia mitral, de la cual el 6.4% va a ser en personas entre 65 y 74 años, y el otro 9.3% lo van a padecer las personas que son mayores de 75 años. Bueno, ¿qué tenemos como definición de una insuficiencia mitral? Bueno, va a ser al cierre inadecuado de la válvula mitral que va a dar a una regurgitación de la aurícula izquierda. O sea, que toda la sangre que esté en el ventrículo izquierdo va a ser retrógrado igual hacia la aurícula izquierda. ¿Cuáles van a ser las causas? Pues ya sea que tengamos algunas causas en las válvulas, en el anillo, en las cuerdas tendinosas, en los músculos papilares, en el miocardio, que ahorita vamos a ver a continuación. Lo vamos a dividir en insuficiencia mitral en aguda y crónica. En el agudo vamos a tener lo que sería endocarditis, ruptura del músculo papilar, traumatismo o rupturas de las cuerdas tendinosas. Así como en las crónicas, que sería mixomatosa, fiebre reumática, calcificación anular mitral y congénita, siendo esta la más frecuente, la mixomatosa. Bueno, como ya les había mencionado, aquí tenemos el ventrículo izquierdo junto con su válvula, y si vemos anatómicamente, aquí tenemos lo que son los músculos papulares y las cuerdas tendinosas que están unidos a lo que sería la válvula, ¿no? Entonces, vamos a definir a todas aquellas enfermedades primarias que afecten principalmente directamente a la válvula, o ya sea que afecte a las cuerdas tendinosas o a los músculos papilares. Y secundaria va a ser todo que afecte, que no sea esto, pues ya puede ser el miocardio, ¿no? Bueno, como ya les había mencionado, las primarias va a ser todo lo que afecte las válvulas y cuerdas y el músculo papilar, de las cuales tendremos a la degeneración mixoide, endocarditis infecciosa, enfermedad cardíaca reumática, la hendidura central congénita, también las rupturas del músculo papilar o de las cuerdas tendinosas, o una enfermedad coronaria o fibrosis. La secundaria va a ser todo aquello que afecte al corazón, o sea, por otra enfermedad, que podemos tener un agrandamiento importante de la aurícula izquierda por cualquier otra causa. Aquí menciona, como ejemplo, la cardiomopatía dilatada por Changas, una cardiomopatía hipertrófica por Chagas, perdón, con obstrucción, o un infarto agudo al miocardio. Bueno, para entender más acerca de cómo se produce este mecanismo, tenemos una clasificación llamada la clasificación de Carpentier de la insuficiencia mitral, la cual nos va a explicar detalladamente cómo se da este mecanismo y obviamente evaluar los efectos a nivel de las válvulas, y también sobre cuál sería un mejor pronóstico. Como vemos en la imagen, acá tenemos un tipo 1. Bueno, como vemos, dice que aquí va a haber una movilidad normal, o sea que todo va a estar normal.
Pero lo que vamos a tener malo aquí va a ser las válvulas. La válvula va a estar dilatada, pero si vemos en la imagen, tanto el músculo papilar y las cuerdas tendinosas están normal. Y pues si vemos en el miocardio no hay nada o un infarto que nos pueda decir que lo esté provocando. O sea, todo está normal. Lo único que está anormal aquí sería la válvula que va a estar dilatada. Esa se puede dar, bueno, esa va a ser una dilatación anular o una deformación anular o una perforación de las válvulas o una hendidura de las válvulas. ¿Qué etiologías nos pueden dar esto? Bueno, nos puede dar una cardiopatía isquémica, cardiopatía dilatada, una endocarditis o una patología congénita. Entonces, tipo 1, todo está normal excepto la válvula, que pues, como ya les había mencionado, las diferentes tipos de etiología lo pueden estar causando. Si vemos en la imagen, la tipo 2, aquí va a haber una movilidad excesiva de las válvulas, pero si nos damos cuenta, en la imagen, miren cómo está la cuerda tendinosa en esa parte del músculo papilar, o sea, está unida y está bien, a diferencia de esta otra imagen, en la cual podemos ver que puede haber hay una ruptura de la cuerda tendinosa. Ese tipo 2 se puede dar ya sea por una ruptura de la cuerda tendinosa o una elongación de esta. Bueno, lo podemos tener por una degeneración mixomatosa, bueno, una elongación de las cuerdas, una ruptura también, como se ve en la imagen, o una elongación del músculo papilar, o también una ruptura del músculo papilar. ¿Y qué etiologías nos pueden dar esta tipo 2 de movilidad excesiva? Pues nos puede dar las enfermedades degenerativas, como la enfermedad fibroelástica, el síndrome de Marfan, forma de Fruste, enfermedad de Barrow, una endocarditis o una enfermedad reumática. Entonces, lo importante de aquí de la valvulopatía es ver cuál es la más frecuente, ¿no? Y como ya les había mencionado, una de las más frecuentes, la más frecuente es la mixomatosa, que nos daría la tipo 2. Con respecto a la tipo 3, que dice que nos los va a subdividir, perdón, en 3A y 3B. Pero ¿qué pasa en la 3A? Bueno, aquí hay una movilidad restringida. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una restricción, como vemos en la flechita, que está hacia abajo, o sea, hay una restricción de la movilidad. Este puede ser ya sea por un engrosamiento de las válvulas o una retracción de las válvulas. También nos puede dar un engrosamiento de las cuerdas, tanto una retracción de la cuerda o una función de las cuerdas de calcificación o una función de la comisura, ya sea la comisura anterior o la comisura posterior, o fibrosis ventricular. ¿Qué enfermedades nos van a dar este tipo de clasificación? Nos puede dar una enfermedad reumática, el síndrome carcinoide, una radioterapia, lupus eritomatoso. Respecto a la 3B, bueno, dice que la 3B también hay una movilidad restringida, pero si damos cuenta, la etiología principal va a ser una cardiopatía isquémica o una cardiopatía dilatada. Pero ¿qué pasa? Si nos damos cuenta, miren cómo está el corazón, miren cómo esta cuerda tendinosa se va durante el ápex. Esto es lo que pasa, miren. Cuando tenemos un infarto o una cardiopatía isquémica, miren, aquí está el área de la isquemia. ¿Qué hace el corazón? Tiende a desplazarse. Entonces, lo que hace es jala el músculo papilar y automáticamente también jala la cuerda tendinosa, produciéndonos una vista así de la válvula. Y obviamente, pues, hay una regurgitación del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Y como bien sabemos, cuando hay regurgitación del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda, estas probablemente también se vayan hacia las venas pulmonares y nos puedan causar, bueno, nos causan también una insuficiencia cardíaca. Respecto a la fisiopatología, pues creo que quedó, no sé si quedó claro, pero pues ya habíamos visto que puede haber una ruptura de las cuerdas tendinosas, una ruptura de las válvulas, al igual que nos puede provocar algo en lo que es en el músculo papilar, lo que va a hacer que hay una incapacidad de la válvula para captar adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿qué se va a producir? Va a haber una regurgitación retrógrada hacia la aurícula izquierda,
por sobrecarga del ventrículo izquierdo, y probablemente también esas se vayan hacia las venas pulmonares y ese se vaya al pulmón y nos dé algunos signos de insuficiencia cardíaca. La podemos clasificar en ligera, moderada y severa. Como vemos en la ligera, pues va a ser aceptable a tolerancia al esfuerzo, es asintomático, el corazón normal o puede estar levemente dilatado. Podemos encontrar un soplo sistólico. En lo que es ya moderada, ya podemos encontrar disnea de grandes esfuerzos con palpitaciones, cardiomegalia en cavidades izquierda y un soplo holistólico. Y ya cuando tenemos severa, es como ya les mencionaba, nos da una manifestación ya de una insuficiencia cardíaca, pero es cuando ya es severa. Y pues, como ya les había mencionado, si nos da manifestaciones de insuficiencia cardíaca y vemos que la ligera es casi asintomática y ya la moderada ya tenemos algunas manifestaciones ya como disnea, los síntomas van a ser parecidos a lo que sería una insuficiencia cardíaca, como sería la disnea de esfuerzo, fatiga, palpitaciones, y también podemos tener un edema pulmonar. Respecto a la exploración física, a la auscultación, bueno, si ya estamos en una grave, podemos encontrar lo que sería ingurgitación yugular o una hepatomegalia, ya cuando ya afecta directamente a la aurícula derecha. En cuanto al ruido 1, esta puede estar normal, disminuido, aumentado. En cuanto al ruido 2, podemos encontrar un soplo aunado, que se le llama el desdoblamiento del segundo ruido, que es, por ejemplo, tum, 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 tum. O sea, que se escucha como un cierre más después del ruido 2. Y el ruido 3 se puede encontrar también en casos de insuficiencia mitral severa con disfunción ventricular y también un soplo pansistólico de alta frecuencia en el cuarto espacio intercostal con irradiación hacia la axila. Y en ocasiones se puede palpar el frémito. Bueno, eso es lo que le mencionaba. Miren, el ruido 1 puede estar normal, aumentado, disminuido. Y también podemos encontrar que se le llama desdoblamiento del segundo ruido, que sería que hace pum, pum, pum. O sea, hace pum, 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 pum. A esto se le llama el desdoblamiento del segundo ruido. Y podemos escuchar el... Ay, Dios. No. No. A ver, ahorita les voy a ver si se escucha. ¿Qué es esto? Chanfle. No me da play. Sí. A ver. Bueno, creo que no. Lo vamos a pasar. ¿Ahí está? ¿Se escucha? Ok. Se escucha. Así se escucharía lo que sería una soplo de insuficiencia mitral. Bueno, de acuerdo al electro, como ya habíamos mencionado, que va, de acuerdo a su fisiopatología, que hay una regurgitación a la aurícula izquierda, entonces esta va a estar dilatada. Entonces, si recordamos, la aurícula se tiene que adaptar a esas grandes cantidades de sangre que esta no está acostumbrada. Entonces, en el electro, obviamente podemos encontrar una P mitral. Por aquí. Ay, esa no la trae. Bueno, podemos encontrar ahora sí que la onda P así como empastada, ¿no? Que eso nos va a hacer referencia a que hay algún crecimiento de la aurícula izquierda. Con frecuencia vamos a encontrar fibrilación auricular y también nos va a mostrar en una tercera parte un crecimiento del ventrículo izquierdo y también nos puede mostrar en ocasiones un crecimiento del ventrículo derecho como secundario a una hipertensión pulmonar. Entonces, siendo los datos más importantes del electro, es lo que les mencionaba, nos puede dar el electro una P mitral en la onda P,
y nos puede también mostrar un crecimiento del ventrículo izquierdo, tanto como ventrículo derecho. En la radiografía, en la radiología, esa nos puede dar un crecimiento de las cavidades izquierdas, lo que nos puede hacer pensar de una cardiomegalia, ¿no? Que si nos damos cuenta van a ser signos muy frecuentes de una insuficiencia cardíaca. La cardiomegalia va a indicar regurgitación mitral y pues obviamente aunado a la presencia de los signos radiológicos de la hipertensión venocapular, que estas nos van a indicar una insuficiencia ventricular izquierda o también una estenosis mitral agregada. Respecto al ecocardiograma, ahora sí que nos mencionaba la bibliografía que este puede ser uno de los, un método muy, muy fiable para detectar la existencia de la regurgitación mitral. Como vemos en la imagen, miren cómo regurgita la sangre. Entonces menciona que un ecocardiograma es un buen elemento para diagnosticar, o sea, para corroborar ya esta valvulopatía, y esta nos va a permitir una evaluación de la severidad de la regurgitación, así como nos puede permitir la valoración de la anatomía de la válvula y del aparato subvalvular, y también nos permite valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo y también la fracción de eyección y diámetros ventriculares. ¿No? Pues nos menciona que el Doppler es muy sensible para detectar si hay una ingurgitación hacia la aurícula izquierda. Respecto al tratamiento, vamos a tener dos, uno médico y uno quirúrgico. Bueno, ahora sí que en el médico vamos a tratar en sí un control. Como ya les había mencionado, se va a presentar como si fuera una insuficiencia cardíaca. Entonces, el tratamiento médico va a ir directamente al control de una insuficiencia cardíaca, así como el control de la frecuencia cardíaca, con anticoagulación y con cardioversión, ¿no? Que no se el ventrículo izquierdo, o sea, tratar de que el ventrículo izquierdo no se haga más grande. Y esto lo vamos a hacer mediante control periódico de la función y de los diámetros ventriculares mediante la ecocardiografía. Y obviamente, ya les había mencionado, también tenemos un tratamiento quirúrgico, que este va a estar indicado en la insuficiencia mitral severa en los siguientes casos. Cuando ya tengamos síntomas de insuficiencia cardíaca, cuando tengamos una disfunción o una dilatación del ventrículo izquierdo, o también tengamos una hipertensión pulmonar severa, o también cuando ya tengamos una fibrilación auricular de inicio reciente. Esas son como las indicaciones ya de un tratamiento quirúrgico. Y si recordamos, ahora sí que vuelvo a regresar, el tratamiento médico, pues ahora sí que va a ir a tratar la insuficiencia cardíaca. Bueno, aquí les muestro unas imágenes de algunas valvulopatías. Por ejemplo, si vemos en la imagen A, aquí hay un prolapso posterior, pero si se dan cuenta, miren aquí se mira las cuerdas tendinosas de este corazón. En la figura B tenemos un prolapso anterior. Esta nos mencionaba que esta fue a causa de una elongación y un adelgazamiento de las cuerdas tendinosas, y lo que llegó a una ruptura. Y miren cómo se mira. Y en la imagen C, esta se dio por un prolapso anterior y posterior secundaria a una elongación de las cuerdas tendinosas. Entonces, miren cómo se mira lo que sería una insuficiencia mitral, y la imagen de esa se dio a causa de una enfermedad, la enfermedad de Down, y así es como se ve. ¿Ya es todo tu tema, Edwin? Sí, doctor. Ok, nada más el agregar un poquito, ¿no? La insuficiencia mitral, ya diste una explicación de las posibles causas.
al igual, bueno, la estenosis mitral, básicamente, la principal causa es la cardiopatía reumática. Aquellos pacientes que tuvieron fiebre reumática y evolucionan hacia cardiopatía reumática. Algunos pacientes que tienen estenosis mitral reumática tienen insuficiencia mitral, es decir, la insuficiencia mitral puede venir acompañada de una estenosis en ocasiones, si es de origen reumático, o puede ser pura, relacionada a otras de las condiciones que comentaste. En este caso, sí hay un deterioro por la fisiopatología de la válvula, de la insuficiencia mitral, pues sí va a haber un deterioro de la función ventricular. Eso es lo que al final de cuentas a nosotros nos va a indicar en qué momento se tiene que reemplazar la válvula. Para la insuficiencia mitral no hay otro tratamiento más que el reemplazo valvular quirúrgico. Sí, obviamente, como tú lo comentabas, el tratamiento médico pues depende de los datos de la insuficiencia cardíaca, si hay disnea, edema, pues restricción de líquidos, restricción de sal, diuréticos, IECAS, igual los IECAS siguen siendo un fármaco muy importante en estos grupos de pacientes, y en aquellos que aparece fibrilación auricular, que no es lo más frecuente, porque en este caso el problema es bueno, es más lenta la remodelación de la aurícula izquierda comparado con la de la estenosis mitral. Entonces, pero si en una evolución muy tardía llega a haber fibrilación auricular, pues es lo mismo, anticoagulación, control de la frecuencia y toda esta situación. Realmente la evolución de una insuficiencia mitral es muy lenta, ¿no? El paciente puede pasar 10 años, 15 años antes de deteriorar su PEVI, antes de aparecer la fibrilación auricular, comparado quizás con la estenosis mitral, que tiene una evolución más deteriorante. Pero igual son dos patologías aún frecuentes, ya no tanto por la fiebre reumática, en este caso la insuficiencia mitral más bien ya por una enfermedad degenerativa. Estamos viendo que actualmente las valvulopatías dejaron de ser, antes las valvulopatías eran principalmente por cardiopatía reumática, antes de la era de la penicilina, ¿no? Actualmente las valvulopatías en general son de origen degenerativo, ya un desgaste propio de la edad. Entonces, en general las valvulopatías están teniendo esta transición, ¿no? Pero siguen existiendo nada más que ahora en pacientes más viejos. Y bueno, bastante bien, muy bien, Edwin, gracias. Gracias, doctora. ¿Quién va a continuar? Doctora, vamos a seguir, ya va a dar las Ah, perdón, no sé qué hora es. Ah, ya Voy a es. continuar, doctora. Ok, sí, ¿no? Entonces continuamos mañana. Continuamos Sí, doctora. Gracias, doctora. ¿Vale? Bueno, buen día, jóvenes. Buen día, doctora.